Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, eh, estamos continuando con nuestra serie sobre el Padre Nuestro basado en el libro del Papa Benedicto XVI. Este libro titulado Jesús de Nazaret, bellísimo libro, y en el que nosotros hemos estado en los últimos meses comentando y específicamente ahora hablando sobre el Padre Nuestro. Hemos hablado de ya algunas peticiones y hoy vamos a hablar de la tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues bien, en las palabras de esta tercera petición aparecen inmediatamente claras dos cosas. Benedicto XVI afirma que ahí es claro dos cosas. Primero, existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Esa es la primera cosa. Cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo que existe una voluntad de Dios, lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros. Y entonces, dice el Papa Benedicto XVI, debe convertirse esto en nuestro criterio principal, en nuestro querer y nuestro ser. Bueno, yo diría también en nuestro hacer. Es decir, que nosotros deberíamos querer las cosas que Dios quiere. Deberíamos ser como Dios quiere que seamos. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, la segunda cosa que es evidente aquí, dice el Papa Benedicto XVI, es que cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aparece esta característica, ¿no? El cielo. Ya hemos hablado en otros programas de El Esplendor de la Verdad sobre el cielo. Y Benedicto XVI, cuando habla del cielo desde el punto del Padre Nuestro, dice que esta característica del cielo es que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. Me gusta mucho este énfasis que pone Benedicto XVI. Allí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo. Y entonces el cielo no está allá largo, lejano. ¿Cómo no? Claro, el cielo recordemos que es la eternidad con Dios. Pero en la medida en que nosotros aquí en la tierra cumplamos la voluntad de Dios, entonces ahí va a estar el cielo. Es como que ya vivamos en el cielo. Y esto es lo que le sucede a muchos santos. Hay muchos santos que vivían aquí en la tierra con momentos celestes, momentos espirituales, llenos de cielo, llenos de Dios, en otras palabras. Entonces, cada vez que nosotros levantamos nuestras manos y decimos el Padre Nuestro, y en esta parte de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos entonces diciendo de que reconocemos que hay una voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios, en la medida en que nosotros la aceptemos y la cumplamos y la hagamos vida, entonces nosotros vamos a vivir ya en el cielo. Ahora, en el libro, Benedicto XVI afirma que la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. La unión entre voluntad y verdad. Eso es el cielo. Unión entre voluntad y verdad. Es decir, es la unión de nosotros con Dios. Recordemos que Jesucristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y cuando nosotros estamos en comunión con la verdad, cuando nuestra voluntad
está en comunión con la verdad, entonces eso es ya vivir en el cielo. Ahora, por el contrario, cuando nosotros, hay que hacer el lado opuesto, ¿no? Cuando nosotros vivimos en la mentira, cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos o lo que los otros quieren, y eso no es conforme a la voluntad de Dios, entonces si nosotros no estamos viviendo en el cielo, estaremos viviendo en otro lado, en un lugar oscuro, en un lugar donde no está Dios, no porque Dios no quiere, sino un lugar donde no se le quiere a Dios. Y ese es este lugar que nosotros conocemos como el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que aquí en la tierra, nosotros, si vivimos separados de Dios, si tenemos a Dios abandonado o apartado de nuestras vidas, entonces estamos viviendo alejados del Dios de la verdad. Y cuando queremos hacer nuestra voluntad, no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo de una forma contraria a Dios. Y ya eso nos ubica en un lugar contrario al cielo, que ya hemos hablado de cómo se llama ese lugar. Pero bien, si nosotros nos preguntáramos, bien, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con Dios, pero eso implica hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo hacer esa voluntad? Estas son preguntas que todo cristiano debe hacerse. Sí, porque nuestra vida no solamente es, hacer ciertas cosas, cumplir con ciertos ritos, con ciertas tradiciones. Va más allá de eso. Y ese es el problema que tenemos muchas veces, que cuando nosotros entramos a la religión, creemos que es solamente hacer cosas, cumplir cosas. Y no, la religión viene de religare, que es esa relación que se tiene el ser humano, en este caso con Dios. Y esta relación implica intimidad, confianza, porque hacia una persona, cuando nosotros conversamos con un amigo, tratamos de saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, de igual forma, nosotros deberíamos tener ese tipo de relación con Dios. A veces no queremos pretender, tal vez, preguntarle cosas a Dios y que Dios nos responda, ¿ah? Con una voz ahí de ultratumba, sí, yo quiero tal cosa. Pero no es así. Dios se manifiesta y Dios habla de diferentes formas. Y la primera y más especial es a través de su palabra, la Biblia. Después lo hace a través del magisterio de la iglesia. Después lo hace a través de los santos. Lo hace a través de la naturaleza. Lo hace a través del silencio. Tantas formas en que Dios nos puede hablar, hermano. Tantas formas. El problema está cuando nosotros no prestamos oído a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Cómo reconocer esa voluntad? ¿Cómo podemos cumplirla? Estas son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas, claro está. Pues bien, como les decía, las Sagradas Escrituras parten del presupuesto de que el hombre, en lo más íntimo, conoce la voluntad de Dios. Hay una comunión de saber con Dios profundamente inscrita en nosotros. Y a eso es lo que llamamos
conciencia. Sí, la conciencia. Ay, hermanos, aquí nos está complicando la cosa, me van a decir. Primero andábamos buscando saber qué era la voluntad de Dios y ahora nos habla de la conciencia. Sí, esto es importante porque la conciencia es algo íntimo en el hombre. Y incluso la iglesia nos llama a actuar y obrar en conciencia. Pero esta conciencia tiene que ser formada. Porque hay mucha gente inconsciente o que tiene una conciencia distorsionada, desviada, ¿no? Oscurecida. Entonces, el catecismo, en el número 1786, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice: ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina. O al contrario, un juicio erróneo que se aleje de ellas. Termina la cita del Catecismo de la Iglesia. Nosotros debemos tomar decisiones morales. ¿Y a qué le llamamos decisiones morales? Son decisiones en las que usted tiene que decidirse por el bien o por el mal. Simple y sencillo. Y entonces, a la hora de tomar esas decisiones, uno tiene que hacerlo en conciencia. ¿Sí? Con tu conciencia, ahí en la intimidad, en el secreto, en lo íntimo, en lo más profundo de tu ser. Que ahí está tu conciencia. Ahora, cuando nosotros debemos tomar una decisión moral, la conciencia, dice el catecismo, puede formular un juicio recto, basado en la verdad, ¿no? De acuerdo con la razón, con la ley de Dios. Y eso sería lo mejor. Cuando nuestra conciencia está alineada con la razón, con la verdad, con la ley de Dios. O por el contrario, podemos tomar malas decisiones. El catecismo habla del juicio erróneo. ¿Cuándo? Cuando nuestra conciencia está desviada. Cuando nuestra conciencia no razona. ¿Y cómo es eso que no razona? Sí, muchas veces tomamos decisiones en nuestra conciencia, entre comillas, pero nuestros criterios y nuestros argumentos a veces son descabellados, no tienen razón de ser. Hay por tanto tantas ideologías actualmente que no tienen pies ni cabeza. La vez pasada escuchaba, por ejemplo, a estas feministas que tienen en su ideología feminista razones con unos argumentos sacados debajo de la manga y totalmente contrarios a la lógica, a la ley natural. No pongamos a la ley divina, pero ya sabemos que están muy alejados. Pero de igual forma hay otros tipos de ideologías, ¿no? Que van totalmente en caminos opuestos a la verdad. Son descabellados completamente. Y ahí entonces donde nuestra conciencia, si está formada correctamente, va a tomar decisiones buenas. Pero si nuestra conciencia está desvirtuada, degenerada, llena de tantas ideologías con argumentos erróneos, contrarios a la verdad, entonces nuestra conciencia va a estar oscurecida y nos va a ser difícil conocer la voluntad de Dios. Pero ahora bien, el Papa Benedicto XVI dice que las Escrituras muestran la comunión que hay en el saber con el Creador. Él mismo nos ha dado, al crearnos a su imagen y semejanza,
nos ha dado las formas de poder conocerle, reconocerle y poder actuar con una conciencia recta. Dios nos da los medios para que nosotros actuemos bien. Sí, claro está, Dios no nos abandona a nuestro libre albedrío. Pues no, el libre albedrío existe, pero Dios ilumina. La luz de Dios ilumina nuestra conciencia para quitarle la oscuridad que pueda llevar dentro nuestra conciencia. Pues bien, dice el Papa Benedicto que en el curso de la historia, sabemos la historia de la humanidad, a veces esa imagen de Dios ha querido ser socavada, enterrada en nosotros, de forma tal de que no nos parezcamos a Dios. Y hoy actualmente, la forma en que se educa, se nos está educando, el mundo nos educa de una forma totalmente contraria a lo que Dios quiere. Totalmente contraria. Entonces esto va oscureciendo la imagen de Dios en nosotros. Pero siempre, dice el Papa Benedicto, queda una débil llama titubeante, ¿no?, dentro, en el interior del ser humano. Y a veces está amenazada con ser sofocada bajo las cenizas de todas esas ideologías, prejuicios que nos han metido en la cabeza. Y es por eso que Dios nos ha hablado de nuevo en la historia, con palabras que nos llegan desde el exterior, ayudando a nuestro conocimiento interior que ha sido nublado. Dios entonces envía auxilios a la humanidad para que tanta sin razón no pueda nublar y oscurecer la imagen de Dios, la voluntad de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos mejores, que seamos verdaderos seres humanos. Y en esa medida es que Dios nos da medios, los medios para nosotros poder reconocer la verdad, para poder discernir qué es lo que Él quiere, basado, les decía, en su voluntad. Algunos van a decir, bueno, está bien, medio entendimos lo que acabas de decir, pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, cuando voy a tomar una decisión, qué es lo que Dios quiere? Bueno, pregúnteselo a Dios. Y Dios me va a responder de forma humana, verbal. No necesariamente. A veces sí Dios habla clarísimo. Pero a veces Dios se vale de otras personas para hablarte. A veces Dios se vale de su palabra. Si lees las lecturas diarias, el Evangelio del día, por ejemplo, te aseguro que Dios te habla todos los días. Pero si es el mismo Evangelio que millones de personas leen, ¿cómo me va a decir a mí lo mismo? Esto ya parece el horóscopo, entonces. No, hay algo muy diferente, muy diferente. Porque mientras algunos creen en el horóscopo que te dice qué es lo que va a ser tu día, sí, esto sucede. Hay mucha gente que lo primero que hace al levantarse en la mañana es leer el periódico o ahora como todo es virtual, ¿no?, con el internet, y buscar el horóscopo, a ver qué le depara el día de hoy. Y millones de personas que tienen el mismo signo, les va a deparar lo mismo. Eso es absurdo. La palabra de Dios habla personalmente a cada uno. Y cuando nosotros leemos el Evangelio del día y lo hacemos con los ojos de la fe, atentos para, primeramente hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame hoy en este día que tu palabra me diga, me ayude, me guíe. Sí, no es que directamente nos va a decir, pero, por ejemplo, si hoy la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces
tengo que discernir ese camino. Yo quiero recorrer ese camino. Yo quiero permanecer en la verdad. Manejo muchas cosas que son mentiras muchas veces. Y entonces, ¿cómo puedo reconocer a Dios? Así, preguntándole, en la intimidad de la oración. Es esto lo que hace Jesús en el Padre Nuestro. Nos enseña que nosotros podemos íntimamente pedirle a Dios su guía. Y cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, te reconozco como mi Señor y mi Dios. Yo quiero que se haga lo que vos decís, lo que vos querés, aunque yo no lo entiendo, porque ese es otro punto. Muchas veces nosotros queremos o creemos que la voluntad de Dios tenemos que entenderla ya. Pues no. Lamentablemente, discúlpenme que les diga esto, pero seríamos muy ingenuos el creer que la voluntad de Dios tiene que ver con algo que yo quiera, o lo que más me guste, o con lo que yo sea feliz. Bueno, eso a la larga, al final de cuentas, sí va a ser así. Te va a dar felicidad. Pero en el proceso no necesariamente. A veces la voluntad de Dios requiere hacer sacrificio, requiere dar algo, ofrecer algo, pagar un precio. Y ese es el punto en que a veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Y muchas veces nosotros podemos decirle al Señor, Señor, pero si es que yo quiero servirte y todo lo demás, pero no sos capaz ni de dedicarle 5 minutos a Dios. Señor, pero si es que yo quiero tener más cosas para poder darte más a vos. Sí, pero lo primero que Dios quiere es que te quiere a ti. Te quiere a ti, no a las cosas que tienes. Te quiere a ti. Quiere tener esa relación con vos. Intimidad con vos. Esa intimidad solo se puede lograr en la oración. No es por leer tantas cosas. Ahora, hay mucha gente que dice, pero sí, yo me he leído la Biblia 10 veces. Bueno, hasta los diablos se saben la Biblia y de memoria. Y eso no los hace menos diablos. No es ese el punto. Pero sí que yo vivo yendo a la iglesia. Desde chiquito voy a la iglesia. Sí, pero no te has convertido. ¿Cómo es eso? Sí, algunos se molestan, ¿no?, cuando yo digo esto, pero a veces estamos y no estamos. Somos y no somos. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque a veces creemos que solamente con cumplir ciertas cosas de forma externa, eso es suficiente. Pero al final, el Señor dice en su palabra, no quiero ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios. Quiero un corazón contrito. Quiero personas sinceras, que me busquen sinceramente. Y buscar sinceramente a Dios es hacer su voluntad. Simple y sencillamente. Muy bien, aprovecho para saludar a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. A los que siguen en la transmisión en vivo, que no es mucha gente, pero siempre están ahí pendientes. Un saludo, un gusto, hermanos, que Dios los bendiga. Y también para los miles y miles que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua. Sabemos que llegan a gran parte del territorio nacional y estas ondas de radio llevan la palabra de Dios a cada rincón hasta donde llegue. A veces Dios no sabe, como dicen, uno no sabe para dónde salta la liebre, ¿no? Pero estas ondas están llegando hasta los puntos que Dios quiere y la Virgen quiere para que escuchen la palabra de Dios. Hay que darle gracias a Dios por eso. Un saludo también a los que sintonizan vía internet a través de la página web de Radio María o a través de el YouTube, la transmisión en vivo en YouTube, que pueden suscribirse al canal de Radio María Nicaragua, escuchar muchos programas que les van a ayudar muchísimo en su vida. Porque también es eso. Yo recuerdo que cuando era más joven,
no habían los medios, por ejemplo, del internet, las redes sociales, eso no existía, más joven yo. Y lo que hacía era instruirme a través de la radio, de las radios católicas que en su momento existían. En ese tiempo no existía Radio María, pero yo de alguna forma me instruía y escuchaba y crecía en la fe. Porque como dice San Pablo, la fe viene también de la escucha. De repente hay tanta gente que dice, es que yo no tengo tiempo para rezar, yo no tengo tiempo para nada porque mi trabajo, mis quehaceres. Ponga la radio. Usted puede estar escuchando la radio y sigue haciendo sus cosas. Sí, puede hacerlo. Es que no me permiten en el trabajo. Algunos hermanos me han dicho, en el trabajo no me permiten. Bueno, idéese. Hay muchas cosas que no se permiten en el trabajo y ustedes las hacen. No sé por qué no pueden escuchar la radio en un momentito que puedan. Claro que se puede. El que quiere, puede. Y ahora con todos estos medios y tecnología, ahora los programas quedan grabados y en todos estos medios, por ejemplo en la página del Esplendor de la Verdad, quedan grabados los programas. En las páginas de Radio María Nicaragua también quedan grabados los programas. Usted puede verlo, escucharlo en el momento que usted quiera. Así que no hay excusa. No hay excusa para decir, no sé qué es lo que Dios quiere o no puedo escuchar lo que Dios quiere. Claro que sí podemos. Yo los insto a que utilicemos todos estos medios que son muy importantes, muy importantes. Así que, bien, estamos hablando sobre esta tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora bien, cuando Jesús nos habla de la voluntad de Dios y del cielo, en el que se cumple la voluntad de Dios, primeramente, es en Jesús. Jesús nos enseña, nos muestra que la voluntad de Dios puede cumplirse en una persona y lo hace en Jesús, lo hace plenamente, porque esto es algo central en su misión, es central. En el relato de Jesús cuando llega al pozo de Jacob, si recordarán, y se encuentra con la samaritana, él tiene una conversación bastante larga, ¿no?, con ella. Y al terminar, la samaritana se queda convertida, ¿no?, al escuchar a Jesús. Pues bien, después de hablar con la samaritana, los discípulos se aparecen. Esto lo pueden ver, o lo pueden leer, mejor dicho, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 31. Entonces dice que cuando la samaritana sale, ¿no?, Jesús se queda en el pozo, le andaba sediento, dicen, le pedía de beber. De seguro andaba también con hambre Jesús. Venían de recorrer muchos poblados, predicando, sanando enfermos, curando. Y entonces los discípulos se habían ido a buscar comida. Cuando regresan y ven a Jesús, Jesús acaba de convertir a la samaritana. Y ellos se le acercan insistentemente, San Juan 4:31, y le dicen, maestro, come. Claro está, porque tenían hambre, ¿no? Pero Jesús les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi alimento, dice el Señor Jesús, es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y ahí está. Eso significa ser una sola cosa con la voluntad del Padre. Esa es la fuente de vida de Jesús, la razón de ser, lo primordial, esa intimidad que Jesús tiene con su Padre, que es nuestro Padre también. Y es que por eso Jesús nos enseña con el Padre nuestro cómo debemos dirigirnos a Dios.
Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, no es del diente para afuera. Es decirle, Señor, que mi vida se conforme a lo que vos querés. Cuando tomamos decisiones, ya les decía, hay muchos muchachos que, por ejemplo, ahí andan preguntándose que si se van a casar o no, que si esta o este es el indicado o no. Bueno, entonces pregúntenselo a Dios. Oren. Díganle, Señor, ¿será este? ¿Será esta? Y si no lo conoces todavía, comienza a orar por tu futuro esposo, por tu futura esposa. Hay unos hermanos que oran con sus hijos desde pequeñitos, oran por los esposos de sus hijos, por las esposas de sus hijos. Qué bonito esto. Que desde ya estemos orando por esas personas que Dios quiere para nosotros, para compartir nuestra vida. Ah, hermano, y si no voy a casarme, bueno, entonces ore por su vocación. Señor, ¿qué es lo que querés que haga yo con mi vida? Esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes que tienen tantas dudas, ¿no? Hicimos un programa hace unos meses sobre el discernimiento, ¿verdad? Y el discernimiento vocacional, pues pueden verlo también en el canal de YouTube. Me buscan como Denis Oviedo o en la página El Esplendor de la Verdad. Ahí pueden encontrar también todos estos videos. Y qué importante es que nosotros le digamos al Señor, hágase tu voluntad. Porque de repente uno quiere una cosa, pero Dios quiere otra. Y debe entonces nuestra voluntad conformarse con la voluntad de Dios, configurarse con la voluntad de Dios. Así como los dispositivos se configuran, ¿no? Así nosotros tenemos que configurarnos a la voluntad de Dios. Que nuestra voluntad se configure para que sea lo que Dios quiera. Esta es la unidad de voluntad que Jesús tenía con el Padre. Este es el núcleo. Si nosotros no tenemos esa unidad, entonces vamos a caminar al garete y a como queramos. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros caminemos según Dios, lo que Dios quiere. Por eso, en la petición del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, percibimos en el fondo, dice Benedicto XVI, la apasionada lucha interior de Jesús durante su diálogo en el Monte de los Olivos, donde postrado oraba al Padre. ¿Se recuerdan? Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 39 y también el versículo 42. Mateo 26, versículos 39 y versículo 42. Jesús oraba al Padre. Dicen que hasta sudaba sangre. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y nuevamente repite, postrado en el suelo, en la tierra, en el suelo, Jesús repite, Padre, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aquí nos está enseñando de que hay muchas decisiones que debemos tomar y no son fáciles, no son placenteras. Jesús sabía que su misión implicaba un sacrificio grande. Y hacer ese sacrificio significa hacer la voluntad de Dios, a veces aunque nosotros no queramos. Imagínense que Jesús dice, Señor, aparta de mí este cáliz.
yo no quisiera. Pero si es necesario para que se haga tu voluntad, que así sea. Que así sea. Jesús es el primero que nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, inclusive cuando esa voluntad implique hacer un sacrificio, algo que cueste. Porque qué bonito, ¿no? Sería tan Alicia en el País de las Maravillas que Dios nos pidiera solo las cosas que nosotros queremos, que nosotros tengamos las cosas que deseamos, que nosotros seamos felices teniendo lo que siempre hemos soñado. No, esto es algo muy utópico, ¿no? El mundo real no es tan así. Siempre nos va a hacer falta algo. No nos hace falta nada si tenemos a Dios, pero siempre nos va a hacer falta algo. En esta tierra, en este mundo, siempre nos va a hacer falta algo. Ahora, quien me diga que es completamente feliz aquí, bueno, yo no sé cómo le hace, pero aquí no se puede ser completamente feliz. Completamente feliz solo lo vamos a hacer en el cielo y eternamente. Aquí puede ser que tengamos momentos placenteros, momentos de felicidad, pero ser completamente feliz 24/7, todos los días del año, las 24 horas, no, eso no. Eso es algo irreal. Y muchas veces hay quienes creen de que si uno sigue al Señor, si le está sirviendo al Señor, todas las cosas van a venir bien, no te vas a enfermar, no vas a tener crisis existenciales, no vas a tener deudas, no vas a tener pecados. No, ¿qué va a ser, hermanos? Las situaciones son las mismas. Lo que es diferente es cómo enfrentas esas situaciones y de la mano de quién las enfrentas. Porque si las enfrentamos de la mano de Dios, somos invencibles. Si las enfrentamos solamente con nuestras propias fuerzas, hasta ahí llegamos. Porque Jesús es claro, si ustedes sin mí no pueden hacer nada. Así de sencillo. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, como es el autor de la carta a los Hebreos, siempre hay que referirse así porque no se sabe a ciencia cierta quién escribió la carta a los Hebreos. No fue San Pablo, eso sí estamos seguros. Bueno, eso es lo que dice la iglesia y yo le creo a la iglesia, que no fue San Pablo. Pero sí, en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, pero me has formado un cuerpo. Y hace referencia al Salmo 40, 7:49. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dice el Papa Benedicto XVI, toda la existencia de Jesús se resume en las palabras: aquí estoy para hacer tu voluntad. Solo así entendemos plenamente la expresión de Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Es la forma en que nosotros también debemos expresarnos. Señor, aquí estoy. No entiendo, a veces veo negro todo, veo difícil todo, no veo con claridad, pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y por qué no pedirle también a María, nuestra Madre, a ella, que también, aunque no veía claras las cosas, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, según tu voluntad. Y lo mismo han hecho los santos. Los santos han tratado de hacer la voluntad de Dios y por eso han llegado a ser santos. Y usted y yo podríamos llegar a ser santos en la medida en que nos vamos configurando a la voluntad de Dios. Ay, hermano, pero es difícil. ¿Y quién dice que es fácil? Pero es que yo no puedo. Usted puede. De la mano de Dios, todo se puede. Ah, pero si ahora me dice, es que yo no quiero.
Entonces ahí estamos, hasta ahí llegamos. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, tranquilo, no hay ningún problema. Si usted quiere caminar alejado de Dios, perfecto. Si usted no quiere ir a la iglesia, está bien, no vaya. Si usted no quiere ir a los sacramentos, está bien, eso es decisión suya. Pero eso sí, sepa que entonces, si usted se aleja de Dios, camina contrario a Dios, entonces usted cada vez se aleja de la presencia de Dios, tanto aquí en la tierra, y nunca va a llegar al cielo. La vez pasada alguien me decía, pero si lo importante es hacer el bien, nada más. Es una parte importante. ¿Cómo es eso? Y entonces la gente que hace el bien no se va a salvar. ¿Cómo no? Puede ser. Pero los que somos cristianos, que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos obligados también a amarle, a servirle. Y para eso está la iglesia, que tiene una doctrina que salvaguarda según la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces nos ayuda a guiarnos por ese camino. Gracias a la iglesia y a todos los santos, doctores, profetas, es que nosotros podemos ir formando nuestra conciencia para que ésta se configure a la voluntad de Dios. Porque nadie puede caminar solo en la oscuridad, ciego. O un ciego no puede caminar bien. Sería como vivir en la oscuridad. Algunos van a decir, pero hay ciegos que caminan y andan bien. Bueno, si usted quiere ser ciego toda su vida, usted está en su derecho. Usted puede creer o no la palabra de Dios, está en su derecho. Pero si en realidad quiere configurarse con Dios y estar con Él, entonces tenemos que ordenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, para que sea Dios el que actúe. Y que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es que es Cristo el que vive en mí. Ojalá, pues, hermanos, podamos nosotros un día llegar a decir eso. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pongamos en manos de Dios, en manos de nuestra Madre Santísima, el que esta petición nosotros no la recitemos en el Padre Nuestro del diente al labio. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque si es cierto, estamos aquí en la tierra, pero queremos un día llegar al cielo para contemplar plenamente a Dios y amarle aún más, sin ninguna limitación terrena. Un gusto, hermanos, haber estado con ustedes y invitarles siempre a sintonizarnos totalmente en vivo todos los martes a las 10 de la mañana. Y ya saben que esta serie, estamos hablando sobre el Padre Nuestro, vamos a seguirla viendo en los siguientes programas, en las siguientes semanas, hasta terminar el Padre Nuestro. Y después vamos a continuar con otro capítulo del libro Jesús de Nazaret. Esto nos va a requerir varios meses. Espero que estén disfrutando el contenido, pero no sin antes recordarles que si pueden leer el libro, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque pueden ampliar cosas que yo tal vez no puedo por este medio ampliar mucho. Lo que pretendo con esto es que crear esa por lo menos curiosidad, no necesidad, sería difícil, pero curiosidad de leer un poco más. ¿No? Hace falta leer más. Nosotros los católicos deberíamos leer más, comenzando por la Biblia, después el catecismo de la iglesia y después libros que nos ayuden a formarnos. Así que los esperamos pues siempre y sintonícennos en el próximo programa.
Un gusto haber estado con ustedes. Les saluda como siempre Denis Oviedo. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.